Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada me presento, mi nombre es Julián Lanes, soy estudiante de comunicación social y militante de Todos por Sociales. La idea más que nada, bueno, como ya verán, es darles la primera clase de apoyo de lingüística respecto al texto de Ferdinand de Saussure. También, bueno, no queremos obviamente dejarlos de lado en lo que es esta cursada virtual. Sabemos que las dudas o consultas siempre van a estar al pie del cañón y obviamente con este tipo de cursada se dificulta mucho más todavía todo este tipo de cosas, a veces en lo que es resolver este tipo de dudas o de situaciones. Por lo tanto, la idea también desde nuestro espacio es brindarles apoyo, ayudarlos, ya sea bueno, con este tipo de metodología, en los grupos de WhatsApp, ayudándolos con el material. Así que bueno, más que nada, no dejarlos de lado y que esperemos que a fin del cuatrimestre puedan haber continuado aprobando con las materias y siguiendo con la carrera en el plazo que tenían previsto. Ya retomando con lo que es el texto, a mi modo de ver vamos a ver hoy el texto que es el más difícil de la materia y después a medida que superemos el texto de Ferdinand vamos a poder ver otro tipo de textos de una manera mucho más sencilla o más fácil en lo que respecta a conceptos o a el material denso dentro del texto. Entendemos que bueno, Ferdinand de Saussure es el primer texto que vemos porque es lo fundacional para la lingüística como ciencia. No tenía un objeto de estudio, no tenía nada delimitado y Ferdinand de Saussure bajo el texto, o sea, o el libro, mejor dicho, de la lingüística general, hace aparición del objeto de estudio que va a ser la lengua y empieza a delimitar un espacio que hasta ese momento no era reconocido en ningún otro tipo de ámbito. Más que nada, bueno, ya empezándonos a centrar en lo que es el texto, Saussure, al determinar que la lengua es un sistema, se va a parar desde el lado del estructuralismo, posturas que después va a recibir mucho tipo de críticas o de rechazos. Uno de ellos, el más notable, tal vez es Noam Chomsky, que hasta hace unos años se seguía viendo en la materia, pero últimamente, bueno, hicieron un par de cambios y ya no lo ven más. Y más que nada, bueno, la cuestión tal vez de haber especificado el objeto de estudio también en la lengua, le valió sus ventajas y así también como sus contras. Más que nada, él va a determinar que la lengua es parte esencial del lenguaje, centrado más que nada también en el uso social de la misma, al ser una cuestión o un sistema, mejor dicho, utilizado por todos los hablantes sin ningún tipo digamos, de otro recurso, porque es lo que necesitamos para poder expresarnos o hablar, sin ningún tipo de otra lógica que no sea esa como primaria. Saussure va a partir desde ahí. Justamente lo que yo estoy diciendo es que como el habla parte de la lengua, secundaria o accesoria. Vendría a ser como una continuación de la lengua y por eso Saussure analiza de que si hay que darle un análisis tiene que ser de tipo secundario o que continúa siendo después de la lengua, que es esencial. Otras características que tiene el uso de la lengua las voy a leer, pero no es tampoco más allá del uso social o que es esencial, es que tiene un conjunto de convenciones sociales, esto es decir, está aceptada también en muchos tipos de ámbito bajo unas ciertas reglas, ya sean, bueno, obviamente la mayoría están ligadas a un lenguaje y hay acuerdos en la mayoría de las sociedades. Es una totalidad en sí misma, bueno, un hecho social, ya dije, obviamente, bueno, es una cuestión de la mente, pero igual esto después lo vamos a detallar mucho más cuando llegue lo del signo. Es social, es esencial y es un producto que el individuo registra pasivamente. Esto es decir, nosotros no tenemos conciencia todo el tiempo del uso de la lengua, sino que prácticamente lo tenemos incorporado y por eso mismo es como que es algo que se nos pasa a veces desapercibido, pero no quita que esté ahí. Y bueno, después, bueno, que gobiernan los signos, pero ya ahora vamos a
ir ahí a esa cuestión. Más que nada, bueno, unas características para mí importantes a tener en cuenta con respecto a la lengua, que ya igual las repito, una que es esencial, o sea que es primordial para el objeto de estudio de la lingüística, la otra que tiene como objeto de estudio la lengua, del lado social, la lengua no es individual, también ya lo habíamos mencionado, y que es de estudio psíquico o mental. Esto quiere decir que en lo que vamos a ver con respecto al signo está muy ligado a la mente, a lo psíquico. No tiene como una cuestión en concreto o que es de algo físico, más que nada. En el texto, pero esto es como algo secundario, no lo vamos a ver mucho, hay un gráfico en donde hay dos personas hablando y en donde hay un proceso que es, digamos, por adentro y otro que es externo. El externo se lo llama lo fisiológico y sería lo único en donde podría aparecer como una cuestión que juega a lo físico, pero más que nada no es, que es lo de labia, y ahora justamente labia, una de las características que tiene es que es psicofísica, porque se combinan las dos. Yo al labiar utilizo, digamos, los vocablos del lenguaje para expresar algo hacia otra persona, que después esa otra persona procesa lo que yo digo en la mente, en este caso ahora ustedes, y en caso de que ustedes me puedan responder, el circuito es inverso. Ustedes me van a decir algo de manera fisiológica, por cómo lo pueden manejar, y yo puedo procesar la información en mi mente. Otra característica de por qué labia es accesoria o es secundaria y que además es individual, lo individual igual ya lo voy a explicar, es que Saussure dice que labia es secundaria porque no es necesaria para comprender el lenguaje. Un mudo puede tranquilamente saber del lenguaje sin necesidad de poder tener como, bueno, método el poder hablar. Lo puede igual llegar a entender y se puede expresar de otras maneras, sin necesidad de que sea del labia como lo conocemos nosotros, ¿no? Puede ser mediante una pizarra, puede ser, digamos, también, digamos, con otro tipo de lenguaje no verbal. Por lo tanto, en ese sentido, puede ser también utilizado de otro tipo de forma. Y bueno, es individual porque cada uno habla de una manera distinta. Es decir, no todos nosotros tenemos la misma particularidad a la hora de hablar. Cada uno habla de una determinada manera y eso es lo que nos conduce a que en este aspecto cada uno tenga rasgos individuales y autónomos. Y por eso también para Saussure es muy difícil estudiarlo o comprenderlo como un objeto de estudio desde ese lado. Después va a hacer una mención a la lingüística interna y externa. Básicamente lo del externo él lo deja de lado, es el estudio de las relaciones que tiene la lengua, ya sea con la historia, ya sea con la historia política, ya sea con las instituciones sociales o con el espacio geográfico. Todas estas relaciones igual Saussure las va a terminar descartando, son procesos que él hace en su análisis de estudio, pero que después no las siente importantes para su metodología final. Y bueno, justamente la lingüística interna lo que se ocupa es del organismo lingüístico interno. O sea, esa cuestión que un sistema que no conoce más que su orden propio y peculiar. Acá habla, digamos, de toda la cuestión del organismo que después va a determinar lo del signo lingüístico. Pero bueno, prácticamente él descarta la lingüística externa más que nada centrado en lo que es la historia. Él no considera tan importante la historia como una cuestión que nos pueda servir. Esto sobre todo lo vamos a ver cuando hablemos de inmutabilidad o la arbitrariedad del signo, también porque es mutable, ¿no? Entonces es como que la historia es muy relativa cuando nos centramos en este tipo de análisis de lo que puede ser la lingüística. Cuando hablamos de signo lingüístico, primero Saussure habla de un concepto o una imagen acústica, ¿no? Vinculados entre sí. Él lo va a llamar un efecto de solidaridad. No hay una cuestión, o sea, no hay un aspecto que no se dé sin el otro, que después él los va a recontextualizar en lo que es el significado o el significante. Esto quiere decir
que cada una de las partes, no existe una sin la otra, y que son partes mentales y que tienen que ver con los procesos mentales que nosotros hacemos para comprender algo, ya sea una palabra o también mediante una visualización o una imagen que podemos hacernos en la mente. Es decir, si yo menciono la palabra televisión, nosotros primero asociamos el concepto a algo material y encima nos hacemos una idea o una imagen que él va a llamar una huella psíquica de lo que a nosotros se nos hace que es un televisor. Y así con todo lo demás, pero todos son procesos mentales. Además, bueno, él va a llamar a la lengua que no es una nomenclatura. Una nomenclatura quiere decir que no hay algo que ya esté arraigado, que no es preexistente a las palabras. O sea, las ideas no son preexistentes a las palabras. Primero tengo que tener una idea y después sí la puedo vincular a algo. O sea, en otra cuestión no hay que asignarle etiquetas a determinadas cosas. En el texto, y después igual esto tiene que ver con el signo, da un ejemplo del caso sur. No hay nada que a nosotros nos haga mención esa palabra que nos retome a que se le puso sur a algo que está orientado a que sea, uno puede entenderlo, por debajo de algo o que esté muy al fondo o, digamos, ligado desde ese aspecto. No, no hay nada vinculado a eso. Por lo tanto, ahí vamos a lo que va a ser la arbitrariedad del signo. La arbitrariedad del signo significa justamente que no hay nada ligado a una palabra o a un concepto en forma definida o específica. No hay nada que a nosotros nos haga entender que, por ejemplo, bueno, el ventilador sea eso, sino que alguien decidió llamarlo ventilador, hay una convención social, un acuerdo social para que esa palabra o ese concepto lleve eso, y así todos lo entendemos y, digamos, si se forma después el signo. Ese concepto que es ventilador, nosotros vamos a tener la imagen acústica o el significante de eso, justamente. Y así con todas las palabras, la mayoría que conocemos. Justamente que esto sea arbitrario nos permite dos cosas: que la lengua sea rica, porque si nosotros tendríamos que apoyarnos en cuestiones lógicas o ver cómo podemos enganchar algo para darle un significado, se nos haría bastante difícil, la verdad. Y la otra es que, bueno, justamente por esto hay una existencia de diversas lenguas, porque si no, eso que se llama ventilador tendría que tener el mismo nombre en todo el mundo, y obviamente no es así. Más allá de que uno puede decirme, no, pero en inglés el ventilador significa tal cosa, pero ya la palabra cambia, más allá de que tenga otro significado. Y así, digamos, igual en otros idiomas. O bueno, vidrio, por ejemplo, que es jazz, igual. Por más que, o sea, ya hay un cambio importante en el concepto, más allá de que sea igual, ¿no? Para nosotros, no es lo mismo. Y bueno, justamente volviendo a esto de la arbitrariedad, no hay nada que justifique que eso que se llama ventilador sea así. O sea, lo único que hay es una cuestión arbitraria. Y justamente esto significa de que es inmotivado. No hay nada que haya motivado a alguien a que lo llame así, más que nada de darle justamente un nombre. Y por último, Saussure en el texto habla de dos excepciones que pueden existir, que son las onomatopeyas e intersecciones. O sea, dos excepciones que él dice que se las van a plantear, o sea, él se ataja de antemano y después va a decir, no, igual esto no alcanza, porque son cuestiones muy vacías o que no llegan a rellenar del todo, y que incluso las exclamaciones o las onomatopeyas cambian, depende del idioma. Por ejemplo, en nuestro caso es el ay, para alguna cuestión que implique una situación de dolor o algo imprevisto, y en alemán, incluso en alemán o no me acuerdo qué otro idioma, significa o algo por el estilo. Por lo tanto, ni siquiera en eso Saussure va a decir que hay una consistencia como para que pueda haber una exclusión. También lo mismo, hay veces como ligado a lo único que tal vez son los símbolos, si no me equivoco, pero eso ya es entrando en otro terreno. Bueno, y después va a hablar de la linealidad en el significante en el signo, que los sucesos o los elementos de estos se presentan uno tras otro formando una cadena, que también lo vamos a ver en la linealidad o en la mutabilidad del signo.
Lo siguiente es esto, la inmutabilidad y la mutabilidad. ¿Por qué un signo es inmutable y por qué puede mutar? ¿Por qué no puede mutar? Tiene 4 características que las venimos viendo. Una es lo arbitrario. Volviendo al tema del ejemplo del ventilador, si yo le puse ventilador digamos, a esa cuestión material por algo que, digamos, no está justificado, ¿por qué cambiaría de concepto eso? Justamente al no tener ninguna cuestión en la que se base, hace que el signo tenga una característica inmutable. La otra es la multitud de signos. Si el signo sería mutable en gran cantidad, nosotros tendríamos que tratar de también memorizarnos de que un montón de palabras pueden ir cambiando con el tiempo y eso no es algo que sea muy saludable para ningún tipo de sistema de lengua. Imaginémonos que nada más, nada menos, nosotros tenemos 1.000.000 de palabras que ya con que una gran parte de ellas cambie o mute, se nos hace bastante complicado. La complejidad del sistema.